Estos mensajes se han estado basando en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y han versado acerca del tema los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. El primer domingo anunciamos que los títulos de los mensajes todos iban a tener una D incorporada. Y el primer domingo hablamos acerca de la distorsión de los dones espirituales. En la iglesia primitiva y en la iglesia contemporánea se han manifestado muchas ignorancias y distorsiones con relación a los dones del Espíritu. Por eso es que es necesario de cuando en cuando retomar el tema y clarificarlo. El domingo siguiente hablamos acerca de la diversidad de los dones. Los hermanos corintios estaban obsesionados por uno de los dones. Y eso causó una especie de desorden, de exclusiones y de malestares que Pablo tuvo que escribir para decir, miren, existen diversidad de dones. Y no todos pueden tener el mismo. Así como en un cuerpo, que es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros y así funciones, en el cuerpo de Cristo también hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de ¿qué? De operaciones. En estos días escuché de una malformación en el cuerpo humano que llamó mi atención. Esta malformación, si recuerdo bien, se conoce como teratoma y es la manifestación de alguna masa en el cuerpo amorfa, desordenada, que dentro de sí tiene todas las cosas que el cuerpo humano genera. Es decir, cabello, diente, hueso, cartílagos, en fin. Una cosa impresionante. Tiene todos los componentes de un cuerpo en potencia, pero no funciona como un cuerpo. Es perjudicial más bien. Es una expresión de anomalía. El cuerpo humano es una maravilla. Dios diseñó el cuerpo humano y es impresionante ver los sistemas del cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, el aporte de cada miembro a la totalidad o a la unidad del cuerpo. Y esa imagen Pablo la toma para referir a la iglesia. Cuando aceptamos a Jesucristo, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo nos dota con capacidades para cumplir una función. Escuche, cuando el Espíritu Santo entró en usted, no entró con las manos vacías. Entró con un regalo. Así como cuando los niños nacen hay regalos, bueno, el Espíritu Santo le dio a usted su regalo de nuevo nacimiento. Nos dio regalos que son capacidades espirituales para utilizar en el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son obsequios que el Espíritu da. Dios da a los cristianos para utilizar en la iglesia local. Recuerden que dijimos que en el Nuevo Testamento nunca se enseña que los cristianos tengan que buscar el bautismo del Espíritu. Bautismo del Espíritu equivale a la obra de conversión, y eso ocurre una sola vez y para siempre. Cuando el Espíritu Santo viene, nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, y nos sumerge en la comunión permanente con Cristo, nos sella para Cristo. Lo que sí enseña el Nuevo Testamento es que el cristiano, ya bautizado con el Espíritu, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y hemos dicho, y lo repetiremos, que la llenura del Espíritu Santo no es tanto cuánto tengo de Espíritu, sino cuánto ese Espíritu tiene de mí. Y parte de la llenura del Espíritu Santo es dedicarnos para que las capacidades que Dios nos dio se pongan en funcionamiento. Los dones espirituales, escuche esto, no son juguetes. Los dones espirituales son herramientas. Un don espiritual no es una varita mágica que aquel que lo posee lo maneja o lo manipula a su antojo, se divierte con él o gana gloria o anda buscando entretenerse. Los dones espirituales son herramientas que Dios espera que usted descubra y use, desarrolle para el beneficio de los hermanos. Y para que eso sea posible, lo primero que tenemos que nosotros saber es cómo
operan los dones. ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿En qué consisten? ¿Cómo saber si alguien lo tiene? ¿Qué función cumple en el cuerpo? Y hoy vamos a tratar de hacer algo de eso. Quien quiera saber de la lista de los dones espirituales, qué pasaje en la Biblia tiene que leer del Nuevo Testamento, tiene que leer 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, tiene que leer también 1 de Pedro 4:10, y encontramos algo también en 1 Corintios 14 al final, cuando hace un poco más explícito el asunto de la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas extrañas. Yo voy a tomar de las tres principales listas. Vamos a tomar de 1 Corintios 12, vamos a tomar de Romanos 12 y de Efesios 4, y vamos a hacer una lista. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a ir al pasaje donde está indicado ese don. Vamos a describir ese don, porque así se llama el sermón de hoy, la descripción de los dones espirituales. Vamos a hablar un poquito acerca de sus rasgos y funcionamiento, y entraremos de pronto un tanto en algunas consideraciones que son sensibles, especialmente con los llamados dones de señal, milagro o poder. Cuando nosotros tomamos estos tres pasajes y los metemos en una sola lista, notamos que hay categorías, hay por lo menos tres categorías. Y en el taller de los dones espirituales ayer, nosotros lo identificamos con tres colores, porque la Trinidad nos sirve también de modelo para aprender de los dones espirituales, y fue la propuesta de ayer. Cuando hablamos de Trinidad, estamos diciendo que Dios se nos ha revelado como ¿qué? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Las obras distintivas de cada uno, o las funciones distintivas de cada uno son: al Padre se le relaciona con la función distintiva de ¿qué? De la creación y sustentación. Al Hijo se le relaciona con ¿qué evento o función distintiva? La redención, la cruz. Y al Espíritu se relaciona con ¿qué evento o categoría? Pentecostés, convencimiento de pecado y equipamiento para el servicio. Pues nosotros vemos que en cada una de esas categorías hay como un principio que nos puede ayudar a clasificar los dones espirituales. Padre, creación, y encontramos allí orden y sabiduría en su orden, en su creación. Y tenga esa palabra de sabiduría porque va a comprender por qué se lo digo. Hijo, redención, y encontramos una categoría que se llama el compromiso con el señorío. Espíritu Pentecostés, y encontramos allí poder. Entonces, estos tres principios nos pueden ayudar a ver las categorías para meter los dones espirituales, porque hay dones de enseñanza y liderazgo. Hay dones de enseñanza y liderazgo donde se expresa principalmente la sabiduría y el orden, porque se requiere formar, enseñar, orientar, guiar y establecer organización. Luego hay dones que entran en la categoría de servicio, y son dones que tienen que ver con el compromiso con la obra del Señor. Cuando nos sometemos al señorío y comenzamos a servir compasivamente y ardorosamente en la evangelización, en las misiones, es decir, en la parte que tiene que ver con el fervor del compromiso cristiano. Y tenemos dones que son de la categoría milagrosa, y ahí se expresa sobre todo el asunto del poder a través de señales y demás. Voy a leer en 1 Corintios 12, y ustedes me van a acompañar. El sermón de hoy es un sermón que primero hay que predicarlo una vez al año, para que los nuevos hermanos que van llegando tengan claridad y orientación con relación a este asunto. Puede que a algunos les parezca algunas de las cosas que voy a decir tediosas, pero es necesario definir, decir en qué consiste, y que revisemos, ¿están vigentes o no estos dones? 1 Corintios 12, del versículo 8 en adelante, o 7 en adelante, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vamos ahora a Romanos capítulo 12
para que leamos los versículos 3 en adelante. Romanos 12, 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y dice el versículo 10, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tengan muy en cuenta que Pablo termina ambas listas de Romano y Corintio exaltando el amor como principio superior a cualquier don. Efesios 4, versículos 10 y 11. En Efesios 4, versículos 10 y 11 leemos: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Les he dicho entonces que de esta lista vamos a anotar 3 categorías. Vamos a comenzar a trabajar algunos de los dones que tienen que ver con la categoría de enseñanza y liderazgo. Y estos dones, o los dones en esta categoría, exaltan o elevan la importancia del conocimiento, de la sabiduría espiritual basada en la palabra y el orden para fundamentar, para orientar, para instruir, para guiar a los hermanos. Hablemos en primer lugar del don de liderazgo. Romanos 12, 8. Allí está expresado. Romanos 12, 8. Necesitamos dar gracias al Señor por aquellos a quienes Dios les ha dado el don de liderazgo. No es fácil, hermanos, especialmente en los colectivos. Los colectivos se forman con personas de varias tradiciones, visiones, perspectivas y demás, y aquellos que están al frente. Miren, de las teorías de liderazgo que el mundo y la sociedad y los estudios establecen, se han dicho muchas cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que el líder es alguien que tiene algunas cualidades para eso, incluso que nace con eso. Otros dicen que el liderazgo no es algo con lo cual se nace, sino que se va haciendo en el camino. Hay teorías de liderazgo que exaltan la capacidad de la persona para resolver problemas concretos. Otros hablan de la teoría del liderazgo enfatizando el asunto del carisma, una persona que atrae muchas así y que cohesiona y que lleva a las personas. Y así se ha comenzado a hablar de tantas teorías de liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo como don, estamos hablando de una gracia que viene de Dios para ciertas personas ejercer una función de orientación en el pueblo del Señor. ¿Qué hubiese sido del pueblo de Israel? 3 millones de personas en un desierto inhóspito, mujeres embarazadas, niños casados que se enfermaban como nosotros, hombres que se molestaban, pugnas entre las mismas personas, hambre, sed. Pobre Moisés. Dios lo puso como un líder para sacarlo de un lugar y llevarlo a otro, porque eso hace un líder. El liderazgo entonces no es una personalidad que está en el centro de las cosas, sino que más bien es uno a quien Dios utiliza para coordinar las cosas. Es una persona que tiene una visión que Dios le dio por su palabra, especialmente hacia dónde se tiene que ir. Y esta persona se encarga entonces de comunicarla a los hermanos y moverlos hacia que eso se consiga. El que tiene el don de liderazgo coordina actividades con una meta en común para la gloria de Dios. Preside, guía, orienta, se pone al frente, no porque sea más inteligente o más capaz que los hermanos, sino que Dios le dio la capacidad de lidiar con las tensiones, con las opiniones, para estar liderando procesos de lo que Dios está haciendo. Una persona
con este don también tiene el don de esa visión que Dios da para llevarlos adelante. Motiva a los hermanos y da dirección al pueblo del Señor. Demos gracias a Dios por los líderes que levantan entre nosotros. Y el liderazgo en la iglesia tiene que ejercerse desde el servicio. Porque Cristo, como el máximo de los líderes, nos enseñó que el modelo de un líder cristiano, ¿cuál es? El de brillo, la toalla y el servicio. Servir a los demás es la mejor manera de invitar al líder de los líderes, al que va adelante mostrándonos el reino del Señor. Está otro don, que es el don de profecía. Primera a los Corintios 10:12, allí encontramos que se habla de profecía. La profecía es la habilidad de hablar por Dios. Y para hablar por Dios hay que ser enviado por Él. Y para hablar por Dios hay que ser fiel a lo que Él mandó a decir. Un profeta es una persona que comunica fielmente la palabra del Señor. Que si creo en el don de profecía, pues sí creo en el don de profecía. Que si creo que Dios levanta en este tiempo profetas y profetizas, sí creo que Dios levanta profetas y profetizas. Pero entendiendo precisamente lo que es la profecía bíblica. Cuando vemos la profecía en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que había dos elementos que integraban la profecía: el elemento predictivo y el elemento declarativo. El elemento predictivo era la capacidad de decir cosas antes de que estas ocurrieran. Pero nunca fue, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, el énfasis del profeta, lo predictivo, tanto como ser fiel a lo que vino palabra de Jehová a mí diciendo, y yo digo palabra de Jehová. Un profeta fiel, una profetisa fiel es aquel o aquella que comunica con fidelidad y responsabilidad lo que Dios ha mandado a decir. En 1 Corintios 14:1, Pablo dice que los hermanos tienen que anhelar los dones. Pero Pablo dice, sobre todo, les pido que ¿qué? Que profeticéis. Que profeticéis. Con la Biblia completa, hermanos, la profecía apunta a la comunicación fiel de la palabra de Dios. Nadie ha sido salvado ni transformado por saber algo antes de que esto acontezca. Pero la gente sí es transformada, alentada y edificada por conocer lo que dice la palabra de Dios. Cuando se construye un edificio, no es necesario ponerle fundamento a cada piso que se construye. El edificio de la fe y el edificio de la iglesia es la palabra de Dios. ¿El fundamento de quiénes? De los profetas y los apóstoles. Aquí nos quedó resumido el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Y sobre este fundamento es que se edifica una iglesia, y sobre este fundamento es que se edifica una vida cristiana. No se edifica sobre nuevas revelaciones. Vengan estas con sueños. ¿Saben ustedes que hay personas hoy? Le toman por la mano y le dicen, usted, tú te llamas fulano de tal, a ti te va a acontecer tal cosa. Eso no es una cuestión nueva. Si usted quiere escuchar a una persona que le diga algo que va a acontecer antes que usted suceda, puede encontrar muchísimas. Pero la palabra de Dios tiene un poder que ninguna de esas cosas hace. Esto convierte el alma, hace sabio al sencillo, nos da vida eterna y nos proporciona una esperanza que más nada en esta vida puede. Así que, hermanos, el don de la profecía tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. En 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, para exhortación y ¿para qué más? Y para consolación. El que profetiza no lo hace para meter miedo, meterse en la vida del otro. Hemos escuchado tantos abusos, hermanos, en nombre de la profecía bíblica, mandando a gente a casarse con otro, diciendo que se metan en unos negocios, que usted me tenía que prestar dinero a mí, y meterse en cosas que ni consuelan, ni edifican, ni exhortan. Pasemos en esta categoría el don de la enseñanza. Romanos 12:7. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza consiste en hacer clara la verdad de Dios. La enseñanza consiste en hacer clara la verdad de Dios.
Miren, una persona con el don de enseñanza, ¿sabe qué le caracteriza? Siempre tiene deseos de investigar las cosas, especialmente la palabra de Dios. Escudriña las escrituras, pero también se interesa porque tiene una mente investigativa. Utiliza, hurga, profundiza todo lo que le permita explicar con mayor claridad la palabra del Señor. Estos hermanos son extraordinarios. ¿Dónde y cuándo? En estudios bíblicos, en la escuela dominical. Son hermanos usados en grupos pequeños, son buenos discipuladores. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor por los maestros de nuestra iglesia. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque estos hermanos, Dios los usa para hacernos clara la palabra del Señor. Bendito sea el Señor por los maestros fieles. Pablo dice, Santiago nos recuerda que el maestro tiene más responsabilidad. ¿Por qué? El que habla y se pone al frente del otro y dice: yo soy maestro, hermano, y te quiero enseñar, esto es lo que dice la Biblia, tiene mayor responsabilidad, porque puede tener sobre sí mayor condenación cuando uno se levanta como maestro. Y este don no se contraría con el estudio disciplinado de la Biblia y de otras disciplinas. Gracias al Señor por nuestros maestros. Bendito el Señor por nuestros maestros. Todos los dones tienen riesgo de error, y los maestros tienen que estar pendientes de que no se mezcle la palabra de Dios con errores que están pululando por ahí, herejías, mentiras, medias verdades que al final son completas mentiras. Que el Señor libre a nuestros maestros y a todo maestro bíblico del error y de la herejía, que sean fieles a la sana doctrina y a la sana enseñanza. Llegamos a considerar ahora el don de la exhortación. Romanos 12:8. Romanos 12:8. La persona con el don de exhortación siempre tiene el deseo y la habilidad, ¿saben de qué? De estimular a las personas en su fe, de animar a las personas para que sigan a Jesús. Es un animador, es un confortador. Son muy buenos estos hermanos para la consejería personal. Estos hermanos son una bendición para exhortarnos, para animarnos, porque ellos dicen: hermano, anímense, si pueden, en nombre del Señor, eche para adelante, yo le exhorto, siga a Jesús, no se desanime, levántese de allí. Dios le ha dado a estos hermanos esa capacidad, y son muy útiles testificando en los hospitales a un drogadicto, a un hombre con problemas. Porque viene, pero bueno, ¿qué te pasa? Vamos a conversar. ¿Por qué te pones así? Tú no te has puesto a pensar, ¿por qué no buscas a Dios? Mira, el Señor. Y a través de la consejería, del aliento, de la confortación, estas personas llevan a mucho a los pies de Jesucristo. Puede ocurrir hoy, Dios quiera que sí, que usted esté diciendo: a mí me parece que ese es mi don. A mí me parece que allí es donde yo veo que Dios me inclina mi corazón y mi pasión. Demos gracias al Señor por los hermanos exhortadores. Exhortar no es regañar. Exhortar es confortar, animar, aunque a veces hay que echar un regañito. Pero exhortar ante todo es ponerse al lado del otro y animarlo a que siga a Jesús, a que no se detenga allí. Vamos a ver el don de sabiduría. 1 Corintios 12:8. El que tiene el don de sabiduría no es que necesariamente es que sea inteligente. No es lo mismo ser inteligente o tener sentido común, racional, humano y natural. El don de la sabiduría, como todos los otros dones, es un don sobrenatural. Es un don espiritual. Es un don que viene del Espíritu Santo. Sabiduría, escucha esta definición, es ver la vida desde el punto de vista de Dios y actuar en conformidad con ello, incluso en las cosas más elementales. Esa es una persona sabia. La persona que ve la vida desde el punto de vista de Dios y actúa en conformidad con ello, incluso desde las cosas más elementales de la vida. Hablar, callar. Me meto, no me meto. Voy, no voy. Me siento, no me siento. Y uno dice: qué persona con capacidad que Dios le ha dado de sabiduría. Esta capacidad le lleva al hermano o a la hermana a comprender verdades profundas de la palabra de Dios y su aplicación para la vida. Es decir, no se queda solamente con el poder de la fe en las constelaciones del universo, sino que va a la profundidad de la Biblia y va a esa profundidad ¿qué? A las situaciones de la vida diaria, de lo cotidiano, la capacidad de comunicarlas bien,
Acudir cuando necesitamos dirección o perspectiva a estos hermanos es fundamental. Voy a meterme en un negocio. Estoy tomando una decisión importante en mi vida, sentimental, en fin. Estoy pasando por esto. Y yo quiero decirles, hermanos, que muchos de los dones que he dicho, si no todos, yo puedo identificar en nuestra congregación personas con estas capacidades. Y bendito sea el Señor por esos hermanos y hermanas a quienes Dios le ha dado el don de sabiduría. Y son capaces de agarrar una verdad tan profunda y densa y traducirla de una manera sencilla y pertinente para cuestiones de la vida diaria. Son excelentes consejeros. Y tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Pasemos ahora, 1 Corintios 2:10, porque se habla allí de discernimiento de espíritus. Hermanos, hay cosas que suceden de una naturaleza tal, tan confusa, que uno no sabe si eso viene de Dios, si eso viene de los hombres o si eso viene del diablo. La persona con esta capacidad discierne, identifica, percibe de qué naturaleza puede estar siendo lo que ocurre. Y estos hermanos en las manos del Señor son una bendición para la iglesia, para librar a la iglesia. ¿Saben de qué? De herejías, de pecados morales y decisiones catastróficas en la finanza y cosas oscuras. Que por qué la iglesia no se mete en esto. Que llega una persona muy apuesta, de muy buena apariencia, y quiere bien pronto, tiene el hábito y todo lo demás, y quiere, y cuando usted viene a ver, la iglesia se ha metido en un rollo tan vergonzoso y tan triste, sencillamente porque no fuimos sabios para discernir las intenciones de ciertas personas. Pablo alertó y dijo: yo sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos disfrazados de ovejas, y se levantarán incluso personas que no perdonarán el rebaño. Entonces, para una iglesia es fundamental estos GPS de Dios, estos hermanos que son unos escáneres. El cuidado con este don, así como con cualquier otro don, es que este hermano y esta hermana no tienen que andar viendo demonios en todas partes, ni diciendo quién es salvo y quién es no, porque eso no es trabajo suyo. Pero sí le corresponde alertar, expresar. Qué importante para un ministerio pastoral, para el ministerio del diaconado. Hermanos, yo observo esto y me inquieta, estoy inquieto. Vamos a orar por aquello y por esto. Son una bendición los hermanos a quienes Dios les da semejante capacidad. Llegamos así a considerar la segunda categoría, y cuando pase por todas las categorías al final quiero hacer unas aplicaciones bien específicas para llamarlo también a Dios a responder. En segundo lugar están los dones llamados de servicio. Estos dones activan la sensibilidad y la compasión divina entre las miserias humanas. Son los dones de compasión. Son los dones que se ponen al lado del que sufre. Ay, cuánto necesitamos. Yo le pido, Señor, levanta muchos hermanos con dones de servicio entre nosotros. Levanta muchos hermanos con dones de compasión, con dones de misericordia entre nosotros. Porque los días que vivimos son tan difíciles. Hermanos están llegando afectados en sus emociones. Están sufriendo de sus emociones. Hay hermanos que están sufriendo en sus cuerpos dolencia. Hay hermanos que tienen necesidades materiales. ¿Y cuánto necesitamos que estos dones se activen? A veces no son dones más atractivos, porque no son los públicos. No es el maestro, no es el pastor que se pone su ropa para estar enfrente de todo y predicar. A veces nadie sabe que estos hermanos existen. Y a veces nadie sabe lo que estos hermanos están haciendo. Pero son servicios pequeños, no manifiestos, que son vitales para llenar necesidades que poco estarían llenando. Romanos 12:7 nos habla acerca del don de ministerio o el ministrar, que es otra palabra para referir a servicio o servir. Hay hermanos que tienen el don de servicio. Hermanos, y todos los cristianos somos llamados a servir, ¿sí o no? Sí, pero bendito sea el Señor que hay unos hermanos que al hacerlo, lo hacen con una capacidad tal que uno no le queda duda. Esta persona se deleita en el servicio, se goza en servir. Y cuando lo hace, no solo es que siente gozo al hacerlo, sino cuando lo hace, el resultado es
edifica en el nombre del Señor, en una situación que el Señor presentó y en el momento en que Dios estaba requiriendo, con una gracia especial. Esta persona con el don de servicio se centra en lo que escasea, que es suplir necesidades espirituales de manera práctica. Los maravillosos sugieres, por ejemplo, deberían tener esta gracia. Los que sirven cuidando a los niños pequeños en la iglesia, los hermanos que trapean el piso, los hermanos que sirven en el mantenimiento, que se dedican a pequeños servicios para servir, para llenar necesidades. Y necesitamos dar gracias a Dios por las personas que tienen el don de servicio. Bendecimos a Dios por ellos, hermanos. Bendecimos a Dios por ellos. Llegamos así y vamos avanzando al don de dar. Alguien dijo, bueno, yo como que tengo el don de recibir. Pero la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo nos manda a compartir con todo lo que tenemos. Hermanos, pero otra vez. Hay unos hermanos que lo hacen con una gracia y con una fuerza que no es humana. Hermanos que se deleitan en dar. Romanos 12:8 tiene ahí la referencia a ese don. Todos hemos sido llamados a dar, pero algunos tienen el don de hacerlo. Y el don al hacerlo, ellos están motivados a confiar sus bienes a otros para que la obra de Dios continúe. Les encanta que todo lo que ellos tienen, material, financiero y demás, esté a la disposición del Señor para que la obra no se detenga, para que la obra avance. Y lo interesante es que lo hacen con alegría, no lo hacen con tristeza, lo hacen con sencillez de corazón. No les importa que los demás lo sepan. Es más, si no lo sabe nadie, es mejor para ellos. Toman buenas decisiones para satisfacer necesidades inmediatas. Son cuidadosos con lo que dan, pues no andan despilfarrando y dando a cualquiera lo que tienen. Son muy cuidadosos porque quieren que realmente lo que Dios le mueve a dar llegue para suplir necesidades reales, sentidas, y la obra del Señor no se detenga. Aman dar, se deleitan en dar. ¿Saben por qué? Porque ya ellos mismos se han dado al Señor. Tienen la habilidad de acumular posesiones. Dios los bendice, por eso tienen. Pero también tienen la habilidad de dispersarla, de distribuirla, de compartir los recursos para suplir necesidades. No solo tienen la capacidad de reconocer necesidades, sino que las comparten con prontitud. Alabo al Señor públicamente en este sermón. 17 de noviembre de 2013, por los varios hermanos que se han acercado y decirme, pastor, ante cualquier necesidad sentida que usted identifique, llámeme, yo estoy listo para acompañar y suplir eso. Y así ha sido. A tales hermanos tenemos que cuidar que no se les peguen los que tienen el don de recibir y pedir. Tenemos que orar para que tales hermanos no se sientan ni sean abusados. Tenemos que orar para que los hermanos se sientan libres y nunca cierren ellos mismos por la maldad que hay en el mundo, por los oportunistas que van a acontecer. Ellos cierren el corazón a dar porque Dios les dio ese don. A quien Dios le dio el don, Dios no les dio la capacidad de cerrar. Dios les dio la capacidad de colocarlo bien. Y a veces nos podemos equivocar. No nosotros, sino que podemos ser víctimas de los oportunistas. Ya Dios sabrá qué hacer con ellos. Pero quien tiene el don tiene que seguirse deleitando y sirviendo al Señor en esa capacidad especial. Llegamos al don de fe. El don de fe, 1 Corintios 12:9. No es la fe salvadora de poner la fe en Jesucristo, no es la fe de confianza de todos los días de querer que Él me cuide y me provee, no es la fe en el servicio, es una fe sobrenatural, es el don de fe. Fíjense lo que dice y lo podemos proyectar por favor, 1 Corintios 13:2. 1 Corintios 13:2. Pablo dice, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Lo que está haciendo Pablo allí es cariar el amor con cualquier otro don, y Pablo dice, el mayor de todas las cosas que es el amor. Yo puedo tener el don que fuere y desarrollarlo con una destreza y una capacidad impresionante, pero si yo no tengo amor, de eso nada sirve. Pablo mismo dice, es como címbalo que retiñe, que hace ruido. Todas las cosas deben hacerse ¿con qué? Con amor a Dios y con amor al prójimo. Aunque esto es cierto, Pablo deja entendido que hay hermanos que tienen una fe capaz de mover ¿qué? Montañas.
Y bendito sea el Señor por estos hermanos, que ellos dicen sí. Existe una devaluación preocupante, la inflación impresionante. Los días que vive la patria del mundo son increíbles, como nunca. Y todo eso nos preocupa, nos quita el sueño, a veces nos amarga, o genuinamente y bien nos inquietan. Como ciudadanos debemos sentir esa inquietud, pero esos hermanos se levantan y dicen, por encima de todos los indicadores, nuestra fe en Dios es inquebrantable y yo le creo a Dios. Y el principio es que Dios usa la fe de la gente y Dios usa a la gente de fe. Yo no sé por qué ni cómo, pero de alguna manera Dios no permite que esos hermanos queden en vergüenza. Y Dios los honra en su fe. Y Dios los usa como instrumento para decirle al pueblo: no crean, no sean incrédulos, creamos en el Señor, sigamos confiando. Yo digo tal cosa y Dios los honra para darnos lecciones de poder, de provisión y de gracia. Bueno, yo quiero estar cerca de esos hermanos. Y gloria al Señor que el Señor nos ha provisto hermanos así en nuestra iglesia. Es bueno estar rodeado de personas así, que tienen esa clase de fe, y agradezcamos al Señor por ellos. Llegamos al don de misericordia. Romanos 12:8. ¿Qué es la misericordia como don? La diferencia entre la lástima y la compasión es que una actúa y otra no. El que siente lástima o el que siente solo dolor se queda en la lástima. El que siente compasión hace que la compasión se concrete. Y el hermano de misericordia se identifica con las personas que sufren. Le encanta su corazón y sus lágrimas se derraman por el que está sufriendo para consolarlo. Las personas con este don están siempre pendientes de las necesidades de otras personas. Si usted siente empatía, simpatía por el infortunio y el dolor de otra persona, y eso le ocupa la mente, el corazón, el sentimiento y la oración, y ore, hermano, estemos pendientes, y sabe que fulano, y vamos a visitarlo, pero no se queda ahí, sino que va ¿a dónde? Allá, y le limpia la llaga y bota todo lo sucio que pueda, mi hermano, estar en un momento de la vida, y usted lo hace con un gozo, como el buen samaritano que se paró en el camino y tomó de su vino y de su aceite, y limpió la herida, lo montó en su cabalgadura, lo llevó allá. Usted probablemente, hermano y hermana, tiene el don de la misericordia, y aquí son especiales los hermanos y hermanas enfermeros. No se preocupe, yo lo calmo, venga para acá, yo estoy con usted. Esa compasión que viene del cielo. Demos gracias al Señor, hermano, por los que tienen ese don, y oremos porque Dios lo confirme cada día más. Pasamos a la última categoría ya, y llegamos a la categoría de los llamados dones milagrosos. En la primera categoría, el énfasis, ¿cuál era? Sabiduría de Dios y orden para hacer la base. En la segunda categoría, ¿cuál era el énfasis? Compromiso y servicio compasivo. En la tercera categoría, el énfasis, ¿cuál es? Poder de Dios para hacer cosas extraordinarias. Y no porque enseñar Biblia no sea extraordinario, por cierto. Ha habido mucho debate con relación a estos dones. Los dones de milagro, los dones de señales, los dones de poder. Y aunque no es posible por razón de tiempo y propósito agotar todo, quiero sí decirles algunas cosas que confío puedan orientarnos. Lo primero que quiero decir es que existen tres líneas de interpretación con relación a estos dones. Hay quienes piensan que tuvieron su propósito en el nacimiento de la iglesia y que al cumplir su función, cuando la iglesia estaba comenzando, esos dones milagrosos ya cesaban. Es decir, la iglesia naciente estaba confrontándose con espíritus demoníacos, con fuerzas culturales, con ese tipo de cosas, y era necesario que los apóstoles fueran respaldados ¿en qué? En señales y en prodigios. Quienes piensan así creen que ya que la iglesia se estableció y que ya tenemos la Biblia como fundamento, no necesitamos recurrir a señales para creerle a la Biblia y para ver el poder de Dios. Entonces estas personas dicen, cumplieron su función en el nacimiento de la iglesia y ya cesaron. La otra línea de interpretación dicen o creen que estos dones todos siguen vigentes
pero bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones que ya voy a referir en breve. Y hay quienes piensan que estos dones están en plena y total vigencia en el mismo nivel en que lo hicieron los apóstoles, cuestión que parece un poco difícil de creer, pero hay quienes piensan que sí, que hay personas que tienen las mismas vigencias en la misma calidad, intensidad y poder que Dios manifestó con los primeros apóstoles del cristianismo. Veamos el don de conocimiento. 1 Corintios 12:8. Y aquí no es que una persona lo sepa todo, porque nadie lo sabe todo. Literalmente el don aparece allí como una palabra de conocimiento. Y esta es la habilidad de saber cosas que no podría saber nadie por intuición divina o iluminación, a menos que fuera por ello. No se aprenden en la escuela, no se aprenden en un seminario, no se aprenden en una universidad, sino que Dios las da. ¿Saben ustedes cuál es la falsificación de este don hoy? La clarividencia. Personas que son adivinos, y los hay. El don de conocimiento no tiene que ver con esto. Por ejemplo, ¿cómo supo Simón Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo? Hechos capítulo 5. Le dijo: no han mentido a los hombres, sino a ¿quién? Al Espíritu de Dios. ¿Cómo lo pudo saber? Definitivamente, bajo ciertas condiciones y con el poder del Señor, yo creo que Dios puede actuar para que ciertas personas accedan al conocimiento de cosas que no se pudo saber de otra manera, sino por la purísima gracia del Señor. Esto es dado por Dios bajo ciertas condiciones. Hablemos del don de sanidad. 1 Corintios 12:9. Y al final, insisto, daré algunas conclusiones u orientaciones que este pastor no puede usted creer lo que yo le estoy diciendo, lo estoy exponiendo para orientarle, pero en mi opinión son los cuidados y las consideraciones que deberíamos tener con esta clase de dones. Sanidades. 1 Corintios 12:9. ¿Usted cree que Dios sana? Sí, todos creemos que Dios sana. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Decir que Dios no puede sanar hoy es una contradicción en la sola definición. Dios puede todo. Él tiene todo su poder. El asunto es que Dios provee medicina también, por un lado. Y el asunto también es que Dios no siempre, por alguna razón, decide sanar. Y eso lo hemos corroborado tanto en la Biblia como en la experiencia. Pablo, ¿saben ustedes el gran apóstol Pablo? Que nada más con la sombra de Pedro y de los apóstoles la gente se sanaba. En un momento Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, tómese un vinito para que eso le caiga bien, un problema estomacal que tenía aquí, Timoteo. Mi pregunta es, si Pablo tenía semejante poder y podía disponer de él en cualquier momento, ¿por qué no sanó a Timoteo en ese momento y le manda a recurrir a un recurso de medicina? Una inquietud que surge también con los sanadores de este tiempo, y yo creo que Dios sana. Y la pregunta que se les hace es porque en vez de pedirle a los pobres enfermos que vengan a una tarima, ¿por qué ellos no se van al hospital y los sanan a todos? ¿Cuál es el énfasis? Nosotros creemos que Dios sana. Y nosotros creemos que Dios puede utilizar a un hijo y una hija de él para orar y expresar su poder en su voluntad. Y lo hemos visto. Dios ha usado de los suyos para sanar personas, mas no siempre esa misma persona que ocurre sanidad. Uno de los peligros con estos dones es que existe la tendencia a hacer de la persona la fuente misma de ese poder. Y el poder no lo tengo yo. El espíritu de la profecía se tiene que sujetar al profeta, pero el profeta se sujeta a Dios para que Dios le use con sus palabras. La capacidad de que Dios usa eventualmente para obrar sanidad está cuando Dios se la da, pero este tiene que sujetarse a lo que Dios decide. No es que yo voy a andar por allí haciendo cuando a mí me viene en gana lo que yo quiero. Todas las cosas que los dones espirituales hacen son siempre sometidas a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y nosotros tenemos que orar al Señor por estas personas. Hermanos, no siempre Dios sana por alguna extraña razón.
A veces el Señor dice, bástate mi gracia, no más en una situación. Pero sí creemos que cuando Él sana, sana completo. Y Dios todavía tiene poder para obrar y dejar a los médicos con las bocas abiertas, con los ojos dándole sí y preguntándose qué pasó acá, no sé. El punto es que nunca, don alguno, y mucho menos esto, deben ser para la gloria del que lo ejerce. O que se convierte en un espectáculo, en un showman, como que yo tengo ¿cómo se llama? La varita, y yo digo, pasa esto y lo otro, no es para mi gloria. Todos los dones siempre son ¿para qué? Para gloria de Dios y bienestar del otro, en el sometimiento de la soberanía del Señor. Algunas cosas han llegado a este punto. Pobres personas, cansados, van, y entonces van allá de buena intención y todo. Y lo único que tiene este predicador para decirle, usted no recibió sanidad porque usted no tiene fe, revísese porque usted está mal. Es muy fácil resolver por eso, cuando no tengo el resultado que yo supuestamente quiero tener cuando a mí me da la gana. Es fácil acusar a otro que no tiene fe en vez de recurrir a otra cosa. No pasó hoy, ¿por qué? El problema no soy yo, porque el poder no ha cambiado a mí. ¿El poder lo tiene quién? Usted, que usted no tiene fe. Me parece que estos dones tienen ese peligro del espectáculo, del desorden y del orgullo personal. Y como dije en el primer culto, mientras más nosotros nos alejamos de la Biblia en el ejercicio de los dones, más peligro corremos. Mientras yo estoy más activista y más yo enfatizo poder y tal cosa, independiente de la Biblia, yo corro el riesgo de meterme en problemas. La palabra de Dios es la referencia y el marco en el cual se deben ejercer todos los dones espirituales. El don de milagros, similar. Los milagros generalmente hoy aparecen como oleadas. Hoy todo el mundo anda haciendo milagros y buscando milagros, y milagros por acá y milagros por allá. Llama la atención que al final de los días algunos se van a acercar y le dirán, Señor, ¿en tu nombre qué? ¿En tu nombre qué? Fuera demonios, ¿qué más? Sanamos, hicimos señales y prodigios, y el Señor les va a decir, ¿saben qué? Nunca los conocí. Entonces sí es posible ver milagros y cosas extraordinarias que no necesariamente vengan del Señor, aunque yo sí creo que en este tiempo Dios sigue teniendo el poder y la capacidad de obrar hechos portentosos y milagrosos. Las lenguas. 1 Corintios 12:10. Yo no sé de dónde sacamos, hermano, esa presión que le ponemos a los hermanos de que todos tienen que hablar en lenguas. ¿Cierto? La Biblia dice que hay muchos dones. Y entonces algunos hermanos bien intencionados por presión social, y pues todo el mundo está hablando en lengua y la teología me dicen aquí que el que no habla en lengua está mal, entonces yo voy a tener que echar mi languarada también. Algo tengo que hacer. Y muchos han confesado, mira, no era la presión, yo no lo hice ni sabía por qué lo hacía y todo lo demás, pero me di cuenta después que no era necesario. Y hasta hay cartillas, venga para enseñarle a hablar en lengua. Yo no estoy exagerando. Taller de aprender a hablar en lengua. ¿Cómo es que algo se aprende si es un don que Dios da? Los dones se perfeccionan, sí, pero no se consiguen por aprendizaje humano. Se consiguen por la dádiva del Señor. Y en las lenguas encontramos dos cosas. Por un lado están las lenguas, aquí, 1 Corintios, que son lenguas angélicas. Un lenguaje extraño, angelical, que no se entiende. Y que Dios las da a ¿quiénes? Algunos. Algunos han estado esperando por ver mi respuesta en esto. No soy la conclusión de esto, ahí está la Biblia. El pueblo de Dios lleva tiempo pensando en esto y las confesiones tienen diferentes posiciones al respecto. Lo triste es que esto nos ha separado y ese es un problema de los dones. Cuando los dones, como lo interpretamos y los practicamos, divide a los cristianos y trae pelea, eso no es de Dios, porque eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. Una posición de los dones y una práctica del don no puede traer división en la iglesia. Y yo sí creo que Dios pueda darle a algún hermano la capacidad de un lenguaje espiritual especial en momentos de su vida, de su devoción y demás. Yo no digo que no. Yo no he hablado en lengua nunca. Pero eso no me da a mí, yo no encuentro elementos. Pablo, por el contrario, dice en 1 Corintios 14, dice, no impidáis hablar en lenguas. Pero Pablo dice, yo recomiendo que en el culto público no lo hagan. Prefiero que hagan ¿qué? Que pronuncien 3 palabras que la gente entienda, a que repitan miles que nadie sabe. Eso ha llevado a algunas congregaciones, gracias al Señor nosotros no hemos tenido la necesidad de llegar a ese punto, a decir,
no nos metemos si Dios lo da o no, si usted lo tiene o no, ese es asunto suyo, pero en el culto público no se practica. Y otras congregaciones han dicho, no, nosotros sí lo permitimos, además lo agrupamos. Y a veces ni siquiera las condiciones de la Biblia se establecen, porque todo el mundo es una enguarada y nadie que me interprete más se van y ¿cómo se llama? Se pagan y se rinden. Ellos mismos dicen y ellos supuestamente interpretan qué es lo que significa eso, totalmente fuera de lo que la Biblia, suponiendo que usted crea que todavía están vigentes y que Dios tiene un propósito con ellos. El énfasis de los dones, según Pablo, 1 Corintios 14, es que lo que vaya a ocurrir edifique a la gente, no que lo confunda. Y eso no tiene nada que ver con que Dios lo da o no lo da y lo edifique a usted. Pero bueno, piense usted con su edificación. Y si hay un momento extraordinario donde Dios dice quiere hacerlo, bueno, no podemos negar a Él, tiene que haber intérpretes. Porque si no, sepa de eso sí, yo soy el que me voy a poner al lado y dice, hermano, siéntese, cállese. Se lo voy a hacer. A quien sea. Y si usted no está haciéndolo como dice la Biblia, usted no tiene permiso. Siéntese y cállese. Ahora, si Dios mueve otra cosa, si se dan las condiciones, bueno, el Señor nos hará entender a todos, porque todos vamos a salir edificados. Si no hay edificación, no tiene sentido en el culto público. Que Dios se lo dio, no lo niego. Conozco cristianos genuinos y puede que entre nuestra misma congregación, a quienes Dios les ha concedido esa experiencia, y bendito sea el Señor por su vida espiritual, por lo que eso significa. Pero el foco en lo que es el culto público y en el cuerpo es edificar a los hermanos. Y si llegamos al punto de desorden, la gente entra y ve semejantes cosas que va a pensar la gente, dice, cuerdas de locos están acá. ¿Qué sentido tiene eso? Similar ocurre, y con eso terminamos, con el asunto de la interpretación de las lenguas. Todos en el cuerpo de Cristo somos útiles. Y Dios usa a los hermanos que tienen bien como lenguaje espiritual o bien como idioma. Porque lo que ocurre en Hechos 2 no es la lengua de 1 Corintios 12, sino son idiomas que la gente entendía para que se predicara el Evangelio. Y ambas cosas Dios puede dárselas a una persona. ¿Y dónde estudiaste ese idioma? ¿Y cómo sabes hablarlo, interpretarlo? Él no se sabe. Hemos tenido testimonio en países musulmanes, en países cerrados del Evangelio, donde han ocurrido unas cosas extraordinarias. Los hermanos se sorprenden de que Dios les usa para hablar con la gente y decir cosas que ellos no pensaban que podían hacer. ¿De dónde sale eso? ¿Y cómo sale eso? Hermanos, tenemos que orarle al Señor. El domingo que viene vamos a hablar acerca de cómo lo descubro. Y tenemos que orar al Señor para que en nuestra iglesia ocurra una explosión de dones. Que todos los hermanos que descubran qué capacidad le ha dado al Señor y se lo dediquen a Él, se lo consagren al Señor. ¿Sabe? Todo cristiano, toda iglesia y toda denominación tiene puntos fuertes en una categoría que en otra. Hay iglesias muy buenas en sabiduría y en orden, porque como que hace falta un poco más de compromiso con lo que sufren y con el evangelio. Hay hermanos muy buenos en poder, pero válgame Dios por la doctrina, la enseñanza y la solidez de esos cristianos. Entonces, ¿quién es mejor que otro? Nadie. El cuerpo de Cristo necesita balancearse. El cuerpo de Cristo necesita ministrarse. El cuerpo de Cristo necesita complementarse. El que es muy bueno en orden y en sabiduría, busque el poder de Dios. El que es muy bueno en poder de Dios, ¿qué tiene que hacer? El fundamento y sabiduría para que actúe con sabiduría. He visto muchos con poder y al salir son chismosos y meten en problemas a los demás hermanos. Y todos tengamos amor. Y todos comprometámonos con el Señor. Vamos a orar.